Entonces Ya estamos. Ya. Bueno, muy bien. Pues demos la bienvenida, pues. Claro que sí. 3, 2, 1, 0. Bueno, amigas, amigos, estamos obviamente haciendo pininos con este live en YouTube. Ya habíamos empezado a hablar de otras cosas, pero bueno, aquí estamos con ustedes. El día de hoy, José María Álvarez, mi amigo aquí presente, y Ricardo Marcos, para conversar con ustedes un poco sobre Piotr Ilich Tchaikovsky y que sirva un poco, José María, de preámbulo a nuestro curso que vamos a lanzar la próxima semana sobre las 6 sinfonías de Tchaikovsky, ¿no? Pero para adentrarnos en esas sinfonías, pues valía la pena hablar un poco de Tchaikovsky, de su personalidad, incluso pues hacer a lo mejor aquí tocar algunas de las otras obras importantes de este compositor y que curiosamente, ya para pasarte la palabra, José María, y que nos saludes también a nuestro público, pues de entrada es uno de los compositores más populares. Y ya con esa idea suelto el micrófono. Por supuesto, Ricardo, gracias. Buenas noches a todos. Saludo a Pedro Zurita Zaragoza, que ya está con nosotros aquí en línea y que agradezco mucho que esté con nosotros aquí. Y pues la ocasión, como tú bien lo dices, Ricardo, es para animar a quienes nos siguen para que de alguna forma se inscriban a este curso que daremos sobre las sinfonías de Tchaikovsky. Y la ocasión sí es como promocional y también que recuerden que tenemos este canal de A Dos Voces en donde nosotros presentamos nuestros programas semanalmente, hablamos de temas diversos musicales y que nos encantará que nos puedan seguir. La ocasión ahora es justamente Tchaikovsky. Probablemente, como tú lo dices, uno de los compositores más populares, probablemente por ese arraigo tan romántico de la época en el siglo XIX que tiene Tchaikovsky, más que nacionalista como hicieron muchos de sus colegas rusos, pero sí es importantísimo ver que este personaje Tchaikovsky, eh, hasta la fecha muchas de sus obras son parte ya de la historia universal por el gran carácter melódico que siempre manejó Tchaikovsky en todas sus obras y esa gran sinceridad personal que también impuso en gran parte de sus partituras. Así que, pues yo creo que adentrarnos en el repertorio sinfónico y decir, bueno, las 6 sinfonías numeradas de Tchaikovsky será interesante para quienes deseen inscribirse en este curso y pues juntos aprendamos algo más de este compositor y también de repente saquemos algunos hilos que probablemente estén sueltos históricamente, pero que ya en esta época sabemos cómo sucedieron los hechos. A lo mejor me estoy yendo ya hasta la última sinfonía, pero hay que rescatar también el gran valor de sus 3 primeras sinfonías. En fin, creo que estará atractivo para nuestros seguidores, para nuestro público, Ricardo. Y pues bueno, de entrada tenemos un personaje fascinante. Es un personaje fascinante. Es cierto que las sinfonías de alguna forma van ocupando las décadas de la vida de Tchaikovsky desde 1860, de los 1860 hasta el año prácticamente de su muerte, que es 1893. No hay ninguna década desde los 60 hasta los 90 en que no haya compuesto Tchaikovsky alguna sinfonía. Pero también hay que decir, y para eso puede servirnos este live, que hay muchas otras obras alrededor de la producción de Tchaikovsky y que pues están repartidas a lo largo de estos años de composición. De entrada, yo no sé cuáles otras obras tú dirías que son fundamentales, José María, pero pues podríamos pensar, por supuesto, la fantasía sinfónica Romeo y Julieta, que además es una de las obras más pues, emblemáticas y reusadas de Tchaikovsky, que es una obra orquestal. La obertura 1812, que por cierto a él no le gustaba, ¿verdad?
pues que se ha convertido en una de estas obras que todo el mundo quiere escuchar con cualquier orquesta, sea buena, regular o mala. Y pues obviamente el magnífico concierto para violín y orquesta, que alguna vez lo hemos tocado, no totalmente, pero en nuestros temas de a dos voces. El primer concierto para piano y orquesta, aunque se nos olvida que compuso otro segundo concierto completito y que pues es también tremendamente virtuoso, y uno tercero que no acabó a completar, aunque hay versiones en donde se ha logrado estructurar completa la partitura. Y además otras obras sinfónicas o poemas sinfónicos como Francesca da Rimini, que a mí en lo particular es una de mis obras favoritas orquestales de Tchaikovsky, porque tiene esas explosiones tremendas y esa pasión. Y yo te diría, José María, amigas, amigos, que esa es una de las características de Tchaikovsky, ¿no crees? O sea, es fácil identificar su música porque es un compositor, José María, que se atreve a desbordar la pasión. No sé si estés o no de acuerdo. Si Así es. consideramos a otros contemporáneos suyos, hay algunos compositores más, vamos a decir, recatados o contenidos. En el caso de Tchaikovsky no le importa sacar la pasión, la histeria, el paroxismo, ¿no? Sí, lo importante, tú lo has dicho y bueno, lo comentaba también, es esa forma tan sincera en la que Tchaikovsky nos expone su ser, un ser que él también. Hemos tenido un pequeño lapsus de transmisión, pero no importa, será unos segundos en los que José María nos dé su opinión precisamente sobre esa cualidad de intensidad de la música de Tchaikovsky. Y mientras tanto, pues decirles y darles la bienvenida a este live especial de José María Álvarez y un servidor para hablar precisamente, hacer un pequeño bosquejo cuadro de Piotr Ilich Tchaikovsky. Ahora sí, José María, ya regresaste. Nos hablas un poco también de esas líneas pasionales de la música del compositor. Sí, claro, hablaba precisamente de, bueno, de lo que él en su música expresa de una forma muy abierta, que no tiene que ver precisamente con su preferencia sexual, pero que de alguna manera sí denota mucho esa gran intensidad con la que él siempre vivió y que también en mucha de la literatura que él nos legó en sus cartas, sabemos que era una persona hipersensible, que cualquier cosa podía molestarlo, podía verdaderamente herirlo y sentirse así, y él lo escribía en música. Él no tenía ningún miramiento para decir las cosas a través de los sonidos. Y bueno, pues tenía que ocultar su condición homosexual en esa Rusia zarista que pues en esta época también lo tienen que hacer porque pues también son señalados, tachados y perseguidos desafortunadamente. Pero el repertorio que tú has pues hecho notar de Tchaikovsky es bien importante porque son las obras que nosotros escuchamos constantemente y de repente se nos olvida que hay una versión primera del Romeo y Julieta a como siempre lo escuchamos. Y que cuando nos sumergimos en ese Romeo y Julieta decimos, ¿qué es esto? Por algo Tchaikovsky lo tiró a la basura y gracias a Mili Balakirev que le dijo, esto está muy feo, vuelve a escribir. Y así, pues fue como, pues tenemos este Romeo y Julieta terminado ya después de varios intentos para concluir la obra. Eh, Tiene, sí, algo importante documental la primera versión. En ese sentido de las obras puramente orquestales, Francesca da Rimini, como tú lo has dicho, es quizá la más sólida, la más redonda, la que de alguna manera expone todas las pasiones y que vienen directamente desde Dante. Ahora, la 1812, pues sí, no le gustaba tanto como alguna otra obra que tuvo que escribir con tintes patrióticos. La Marcha de la Coronación del zar Alejandro, por ejemplo, hay una obertura sobre el himno nacional danés, que también escribió y que es larguísima
y que no tiene como muchos pies y cabeza. En fin, hay un repertorio sinfónico importantísimo de Tchaikovsky que vale la pena que de repente podamos descubrir. Sin embargo, eso junto al enorme poderío de las sinfonías, pues sí, las otras obras vienen pasando a un plano un poco al lado, ¿no? Ahí tenemos nuestro amigo que también nos está saludando y A pues qué nuestra bueno amiga que Micaela, llegamos más. sí, sí, vino a saludar Micaela. Uh -huh. Y interesante esto, José María, y qué padre que también mencionas un poco sobre, pues finalmente su sexualidad, que es algo que vamos a platicar también más a fondo en las sinfonías, pero también es un tema trágico, ¿eh? O sea, en una Rusia zarista, totalmente blindada a los sentimientos personales o a la sexualidad de cada quien, y en donde él tiene que incluso casarse y de forma trágica, ¿no? Casi lo lleva al suicidio. No quiero tampoco dar trama de más. Eso yo los invito y las invito a que tomen nuestro curso de 3 sesiones para hablar de las 6 sinfonías, pero además las 6 sinfonías nos van a ir llevando a diversas partes y momentos de su historia. Por supuesto, no es lo único de su producción, pero como bien dice José María, sin lugar a dudas, sí consideramos José María a Tchaikovsky como un sinfonista, ¿no? Y qué curioso que a veces creo que incluso en nuestras épocas hay que defenderlo porque siempre hay esta parte obstinada del academicismo y de los que te marcan cómo debemos de disfrutar la música clásica y cómo debemos de considerarla históricamente, José María, como si es que no son las sinfonías de Brahms, es que no es la sinfonía alemana, pues no es el concepto de sinfonía germánico el que tiene Tchaikovsky para comenzar, ¿no? Sí, y que bueno, pues de alguna manera ya sabes que había ese pique, ¿no? Entre Tchaikovsky y Brahms, que Tchaikovsky, pues no había como pues no había un entendimiento. Brahms decía que pues las sinfonías de Tchaikovsky pues eran, pues vaya, le venían sin cuidado. Tchaikovsky también tenía su opinión de Brahms. Sin embargo, eran Tchaikovsky muy buen amigo con Camille Saint-Saëns. Eso es también muy curioso, que no fue él gran sinfonista, lo recordamos a Saint-Saëns por muchísimas otras cosas, pero qué curioso que los dos congeniaban muy bien y tenían muchas cosas en común que poder compartir y se sentían felices como amigos, pero sí, como colega con Brahms definitivamente no, y el mundo definitivamente de la sinfonía en el siglo XIX cambia de muchas maneras gracias a Tchaikovsky y tiene una cara que definitivamente redondea el género sinfónico en esa época. Bien, me lo han dicho muchos amigos directores de orquesta a lo largo de los años, me han dicho, si tú tomas por primera vez una orquesta como titular y quieres hacer un propio lenguaje, que tengan una propia personalidad, lo primero que tienen que programar antes que las sinfonías de Beethoven o hacer es Tchaikovsky. Tienen que alinearse con un ciclo Tchaikovsky para que de alguna forma el color, la escritura tan fantástica que tenía este autor ruso, pues provoque una consolidación del ensamble que probablemente ya existe, pero hacia una nueva época, con una nueva guía. Yo lo recuerdo en el caso, por ejemplo, de Enrique Arturo Dimec con la Sinfónica Nacional, que él cuando tomó la Sinfónica en 1990 como titular, lo primero que hicieron fue un ciclo Tchaikovsky, que además coincidía con el 150 aniversario del nacimiento de Tchaikovsky. Así que bueno, fue la ocasión estupenda para poder presentar todas las sinfonías del compositor y de alguna manera pues ir dando cohesión al ensamble gracias a Tchaikovsky. Y después podían venir Mozart o Haydn o Beethoven o Brahms o quien quisieran, pero es muy curioso que muchos directores piensan lo mismo en todo el mundo. Si hay que darle cohesión a un ensamble orquestal, hay que
tocar, ensayar y darle sentido a las sinfonías de Tchaikovsky. Ahora, hay otra pregunta que me cruza en la cabeza, José María, y es, Tchaikovsky me parece que es uno de estos compositores que se sienten muy cercanos al alma mexicana. No sé si estés o no de acuerdo. Yo creo que sí, porque aparte queda constatado, si revisamos las temporadas de conciertos de cualquier orquesta sinfónica de México, y yo podría tomar ahí de los anales de la Sinfónica y la Autónoma de Nuevo León aquí en Monterrey, y te diría que una de las constantes es obviamente la música de Tchaikovsky, y parece que es una música que nos agarra intensamente, o sea, que algo tiene que ver con nuestra idiosincrasia de mexicanos que nos acerca a ella. No que no sea universal, definitivamente lo es, pero yo particularmente, así como de pronto veo ciertos compositores que por alguna razón, aunque son extraordinarios, no logran compenetrarse con el común denominador del oyente o del melómano mexicano, Tchaikovsky es casi como compositor de casa. ¿Y cuál podría ser la razón? Yo creo que por lo directo de su lenguaje, que no es rebuscado, no tiene rodeos, pensemos, por ejemplo, en la introducción del primer concierto para piano, los cornos, y después del enunciado de los cornos, con la orquesta completa, los acordes en el piano, gallardos, fuertes, impresionantes. Es directo y es amable. Siempre tú podrás escuchar en la mayoría de la música de Tchaikovsky una gran sonrisa, aún en los momentos, por ejemplo, meditativos, como puede ser el segundo movimiento del concierto de violín, o, por ejemplo, en algún momento muy plácido de Romeo y Julieta, de la obertura Fantasía. Siempre habrá un guiño de una sonrisa. Y en la Sexta Sinfonía, que nosotros platicaremos de ello en nuestro curso, digamos, después de todo lo que se maneja en el primer movimiento, viene también una pequeña sonrisa, un pequeño vals un poquito extraño en el segundo movimiento, así que siempre existe eso, y existe también ese carácter bombástico de la alegría de vivir, así que pues podía tener toda esta tragedia encima de sus hombros, pero siempre había esa felicidad de vivir, siempre. No sé qué opinas tú. Tienes toda la razón, es una vida que está entre la tragedia, pero también la felicidad. Era un hombre que le gustaba viajar, por ejemplo. Por ahí veo algunos amigos que nos están ya sintonizando, por ejemplo, Pedro Zurita, que es una de las personas que más conozco, la persona que conozco que ha viajado más en su vida. Bueno, pues Tchaikovsky era un gran viajero y estos viajes lo llevaron pues a Italia, a ciertas partes de Europa que no era común que fueran visitadas por los músicos rusos. Llegó hasta Inglaterra, donde por cierto recibió un reconocimiento de parte de Cambridge, si mal no recuerdo, y, y bueno, efectivamente la música de Tchaikovsky tiene estos claroscuros, pero también creo yo que uno de sus, digamos, de sus firmas, de sus elementos así totalmente reconocibles, además de su estructura melódica, que una melodía de Tchaikovsky no se puede confundir con ninguna. Cuando uno escucha, incluso sin conocer la obra de Tchaikovsky, una obra, una melodía suya, uno dice esto es Tchaikovsky, ya habiendo obviamente conocido la parte fundamental de su obra. Y la otra también, diría yo, son esas explosiones poderosas, ese paroxismo, esa intensidad que en el romanticismo, a pesar de que el nombre nos indicaría lo contrario, no todos se permitieron ese tipo de expresión al borde de las lágrimas, diría yo, o al borde de la conmoción, ¿no? Y esto me lleva a otro punto, José María, es uno de estos compositores que
que nos gusta desde que éramos niños. No sé si es tu caso, pero en mi caso así es. O sea, si yo me pongo a pensar qué obras fueron permeando y estructurando mi vida como melómano, amante de la música, gestor cultural, etcétera, etcétera. Sin lugar a duda, Tchaikovsky ahí está. Y te voy a poner unos ejemplos así, fundamentales. Quinta Sinfonía, primera sinfonía para mí, ¿eh? Eh, Concierto para piano número 1, sin lugar a duda, y concierto para violín. Con esos 4 ya tenía yo para darle vueltas a la música y claro, fue la inmersión en un mundo de gran pasión, de gran poder. También la cuarta y la segunda sinfonías, debo de añadirlas. Y ese es el estilo de Tchaikovsky, o sea, un estilo en donde tenemos los claroscuros, los claros son bellísimos, apasionados, como tú dices, a veces llenos de vida, a veces de humor también, es cierto, pero de pronto hay este Tchaikovsky oscuro, desgarrador, potente, ¿no? Y cómo comienza a veces la cuarta sinfonía con esas fanfarrias abrasivas, ¿no? Pero pues es parte de todo este concepto. Así es, y bueno, en mi caso, el ballet desde niño. El ballet Lago de los Cisnes, Cascanueces, y por alguna circunstancia que no fue directamente el ballet, sino el cine, fue La Bella Durmiente, porque viendo la película de La Bella Durmiente de Walt Disney, hay una parte que es el vals de La Bella Durmiente, pero que lo cantaba en aquella Uh cinta, -huh. si no mal recuerdo, Lupita Pérez Arias, y que es tan melodiosa y como tú le dices, es el gran don melódico de Tchaikovsky, el que también nos atrapa a todos. O sea, tú escuchas por primera vez una melodía de Tchaikovsky y casi inmediatamente la puedes replicar cantándola o silbándola, cosa que, aunque hay enormes melodistas en toda la historia de la música, difícilmente lo puedes hacer con otro compositor. ¿Por qué? Por esa gran facilidad, esa gran sinceridad que tiene Tchaikovsky para escribir su música. Y pues, por supuesto, cuando yo en algún momento escuché alguna grabación del Vals de la Bella Durmiente, lo conecté directamente con la película de Walt Disney y los discos en donde venían, bueno, pues el Cascanueces y el Lago de los Cisnes. En la Ciudad de México nos tocó esa gran bendición de que a alguien se le ocurrió, a diferencia de los grandes ballets de otros compositores, desde, no sé, Adolf Adam o Igor Stravinsky o cualquier otro compositor, que Tchaikovsky escribiera esta historia en la cual, bueno, existe un lago, existen estos cisnes que son en algún momento muchachas y de repente por un maleficio se convierten en cisnes. A alguien se le ocurrió ponerlo en el islote del bosque de Chapultepec, con todas las medidas para que pudieran bailar, ¿no? Con el sonido de la orquesta pregrabada, todos alrededor de un lago sentados, bien abrigados. A mí esa fue una de las primeras experiencias artísticas que yo tuve de niño. Entonces, ¿cómo no recordar a Tchaikovsky con eso? ¿Cómo no tener una Navidad sin el cascanueces, ¿no? Con esta historia, pues que es absolutamente fantástica y cuya música es deliciosa, no solo para un niño, sino para todas las edades. Entonces, yo creo que todos tenemos algún punto en común dentro de las obras de Tchaikovsky y lo que descubriremos probablemente en las sinfonías es eso, es el carácter absolutamente personal de Tchaikovsky, que aunque de repente suene que no es así, que es puramente musical, sí hay muchas características del Tchaikovsky que de alguna manera lucha contra los demás y hasta con él mismo. Quisiera hacer una anotación que en el programa de radio que dirigí durante más de 23 años, en alguna ocasión hice un ciclo Tchaikovsky, en donde, bueno, en cada programa poníamos una sinfonía. Cuando llegamos a la quinta sinfonía, tenía yo una radioescucha que se encontraba en Durango y que nos escuchaba por internet y me mandó un mensaje de WhatsApp diciendo que no entendía nada de la sinfonía. Y me dijo, es más, no sé ni siquiera por qué escucho su programa.
Y yo lo que le contesté al aire, le dije, pero de alguna manera, escuchar esta música le hizo reaccionar e hizo mandar un mensaje. Si no le hubiera importado, hubiera apagado su teléfono, hubiera apagado la computadora y no hubiera dicho nada. Hubo algo que le detonó. Es que no le entiendo. Bueno, no, yo es lo que siempre he dicho, al arte no hay que entenderlo, no hay que de alguna manera desmenuzarlo. Si uno quiere hacerlo, está uno en su derecho, pero pues también he insistido mucho en este asunto y lo dice nuestro mutuo amigo Gerardo Kleinburg. Uno se encuentra con una persona en la calle y uno dice, ah, qué bonita o qué guapo es. Uno sabe cómo se llama, uno sabe cuánto tiene en el banco, o si tiene un papá licenciado bueno, arquitecto, o si es de buena familia, o si tiene hambre. No, uno voltea y dice, qué bonito. Es lo mismo con el arte, es lo mismo con la música. Y también invito a nuestros amigos que de repente insisten en, es que yo no sé de música. Bueno, juntos podemos aprender muchas cosas, pero la clave principal es dejarse ir, disfrutar ampliamente. Y Tchaikovsky es la principal clave para poder encontrar muchas cosas emocionales en nosotros, Ricardo. Finalmente, nuestra labor con estos cursos es el descifrar, el ayudar a descifrar o a codificar algunos de estos mensajes. Y lo único que se requiere es tener un par de oídos para esta inmersión en las sinfonías de Tchaikovsky o en cualquiera de los ejercicios que hemos hecho de divulgación, algunos de acceso libre, otros no. Aquí les paso rápidamente nuestro flyer, ahí está, las 6 sinfonías de Tchaikovsky, curso en línea, que será martes 28 de junio, 5 y 12 de julio, de 7 a 8:30 de la tarde. Pueden inscribirse a info@gurucultural.com y pedir también pues cuáles son los requisitos, el costo de inversión, todo esto. Pero finalmente, como dice José María, la idea es ir con la mente abierta y estar dispuestos a conmoverse, a disfrutar también, porque vamos a poner algunas selecciones musicales, obviamente, y vamos a descifrar a un gran compositor y que además no necesitamos tener todo el bagaje musical para podernos aproximar a él. Lo que hay que tener es la disposición y, como decía, un par de oídos. Esto me recuerda también otra cuestión, José María. A veces como que cuando uno habla de la música, pareciera que uno tiene que usar un lenguaje totalmente técnico y erudito, y pues no es así. Y tan sencillas las cosas como cuando uno se pone a leer a Claude Debussy cuando hacía sus críticas. Cuando Claude Debussy hacía sus críticas, algunas bajo el seudónimo del señor Corchea, él no se ponía a decir en el compás 43, donde debe de venir un la bemol, el oboísta entró en un la natural. O sea, no es así. Una parte es el estudio musicológico. Bueno, todos tenemos animales en casa y es muy bueno porque también se acercan a la música. Y pero en realidad, la idea es que aterricemos un poco esta cuestión. Y sí, claro, explicaremos un poco la estructura de las sinfonías, pero lo importante es también lo que sentimos a través de los oídos, que creo que eso es uno de los puntos fundamentales de esta experiencia que les queremos plantear. Así es, Ricardo, la parte, digamos, sí, un poco musicológica, un poco académica, pero también esa parte personal del Tchaikovsky que los invitamos a que se inscriban para que descubramos pues, de algunas características personales de Tchaikovsky, cómo están reflejadas, especialmente en sus sinfonías de la 4 a la 6. Sin embargo, hay muchas cosas personales en la Sinfonía 1 y en la 2, sobre todo. La 3 es una sinfonía especial, es una sinfonía interesante, y también algún atisbo de la séptima sinfonía. Quizá no la toquemos totalmente, Ricardo,
pero tú mencionabas el tercer concierto para piano que quedó inconcluso. Sin embargo, bueno, muchos de los temas que sí quedaron ahí en el tintero, que sí se terminó la obra, me parece, gracias a Taneyev, no sé si estoy en lo correcto, pero también gracias a Taneyev es que la séptima sinfonía, que estaba algo bosquejada, pues vio la luz, y muchos de los temas del concierto tercero de piano y de la sinfonía supuestamente 7 son totalmente iguales. Entonces, pero digamos, el cuerpo de las sinfonías numeradas, 1 a 6, es súper interesante y también tema aparte que quizá si nos lo piden nuestros amigos, pues haremos también el esfuerzo de incluirlo ahí, es la Sinfonía Manfredo, que tiene un gran, pues obviamente está basada en Lord Byron, pero tiene mucho de las características personales de Tchaikovsky, esta música, que yo también la pongo muy junto a la Francesca da Rimini por muchas situaciones. Así que creo que será muy interesante. Me parece que tenemos ahí una pregunta ya en nuestro Así es. chat, Ricardo. Ahí te va la pregunta, José María. Dice nuestro amigo Pedro Zurita, ¿qué idiomas hablaba Tchaikovsky? Parece que los grandes músicos también tenían el don de lenguas. ¿Aplica esto a don Piotr Ilich? Tengo la idea que hablaba francés y hablaba italiano. Así es, Eso sí. sí, eso, Uh-huh. eso es, además del ruso. No recuerdo yo si hablaba el inglés, pero definitivamente el francés sí. Sobre todo hay que entender que la Rusia zarista del siglo XIX, Francia se convierte como en el país modelo para ellos y hay una influencia de la cultura francesa importantísima. De hecho, esta pregunta de Pedro me lleva a hacer otro comentario respecto al estilo de Tchaikovsky. Tchaikovsky no se sentía cercano, por ejemplo, ni a Alemania ni a otros países eslavos respecto al lenguaje musical. De hecho, a él no le gustaba Wagner y hay por ahí varias citas y a lo mejor en su momento en el curso sacaremos alguna literal. Él era sobre todo amante de la música francesa y esto es interesante porque era muy crítico. Si uno lee las cartas de Tchaikovsky y que también iremos desentrañando algunas en las sesiones que tengamos del curso, nos vamos a dar cuenta que era muy crítico, es más, era despiadado, a veces hablaba pestes de sus colegas. Yo creo que había también a veces celos profesionales, lo que ustedes quieran, pero no se guardaba los sentimientos como tampoco se los guardó en su música. Entonces es muy interesante leer todas sus observaciones. Pero por otro lado, así como tú decías que le gustaba Camille Saint-Saëns, que era amigo suyo, admiraba mucho la música de Leo Delibes, por ejemplo, gran compositor de ballets, que hace poco tú también lo estabas ahí promoviendo en algunos de los programas, gran orquestador, hay que decirlo. Le gustaban algunos otros compositores franceses, creo que tenía una buena opinión de la música de Dvorak, de la música de Gounod, de algunos compositores del romanticismo tardío, me parece que de Massenet. En fin, la estética de Tchaikovsky pues iba por otros derroteros. No le interesaba Brahms, no le interesaban algunos de esos compositores alemanes. Si le interesaba algún compositor alemán eran de generaciones previas, pues por supuesto los usuales, Schubert, Schumann, si mal no recuerdo, pero no le gustaba lo que se estaba componiendo en ese momento, o sea, algunos de sus contemporáneos, y con sus contemporáneos rusos también era muy crítico, tenía una cierta amistad con Rimsky-Korsakov, pero con el resto de los cinco era muy, pues no necesariamente muy amable o no estaba compenetrado en los estilos. Entonces, bueno, pues una figura finalmente que era líder de la escuela rusa. Cuando Tchaikovsky, digamos, muere, pues sin lugar a duda era uno de los grandes compositores rusos. O sea, estaban él y Rimsky-Korsakov y párenle de contar. Todos los demás estaban, o ya habían muerto o las nuevas generaciones como la de Glazunov, pues apenas iban a despuntar con la muerte de Tchaikovsky. Así que
pues también representa él una especie de parteaguas, José María, porque él es la eclosión del estilo ruso académico y que le va a pasar la estafeta a Rachmaninoff, como ya lo habíamos platicado en alguno de nuestros episodios de A Dos Voces, ¿no? Entonces, pues una figura interesantísima en ese sentido. De hecho, pues sí, de lo último que, bueno, pues de alguna forma pudo opinar Tchaikovsky al final de su vida fue de Rachmaninoff. Pues Rachmaninoff estaba muy jovencito y admiraba mucho la gran capacidad, no solo pianística, sino también composicional de Rachmaninoff. Curioso, pero otro punto en común con Francia, y tú lo mencionaste, Debussy, pero tanto Tchaikovsky como Debussy compartieron a la misma mecenas, que era Nadiezhda Filaretovna von Meck, de quien hablaremos en este curso de las sinfonías de Tchaikovsky, porque ella muy decididamente daba sus medios económicos para que pues Debussy hiciera giras, hiciera conciertos, se tocara su obra o compusiera nuevas piezas, y lo mismo con Tchaikovsky, que sabíamos que al parecer nunca se conocieron. Vamos a ver que mucho del contenido de las cartas entre la señora von Meck y Tchaikovsky, y era también como un enamoramiento muy extraño, ¿no? Entre la señora y Tchaikovsky, pero gracias a ello surgieron también gloriosas partituras de parte de Tchaikovsky. Muy interesante esto que dices de Claude Debussy, es cierto, hay esa relación. Y qué pena, porque aunque no se puede decir que Tchaikovsky haya muerto prematuramente, sin lugar a duda le quedaban algunos años interesantes. Y hubiera sido también interesante ver cómo hubiera él visto las nuevas corrientes de comienzos del siglo XX, que pues comenzaron a arrasar con todo a su paso. Pensemos, por ejemplo, en Stravinsky, que por supuesto Stravinsky ya estaba vivo en la etapa de los últimos años de vida de Tchaikovsky, pero no le va a tocar a él ver el despunte de Stravinsky. Y bueno, nos perdimos también esa conclusión de carrera que pues muy abruptamente cierra después de la Sinfonía Patética, casi hay que decirlo. Amigas, amigos, pues les agradecemos mucho que estén viendo esto. Por cierto, les quiero yo preguntar cuáles son sus obras favoritas de Tchaikovsky, gracias a los que se han ido acercando con nosotros a este live, que se quedará creo que subido, vamos a ver, porque pues, este es el primero que hacemos y lo estamos realizando en vivo desde Zoom, pero a través de YouTube, así que pues también es una primera ocasión. ¿Qué obras de Tchaikovsky consideran ustedes que son excepcionales? ¿O cuál es su sinfonía favorita? Y efectivamente, Tchaikovsky no compuso 6 sinfonías, sino 7 sinfonías, porque la Manfredo, si no le ponía el nombre de Manfredo, le pudo haber puesto sinfonía número 5 o 6, José María. Sí. Exacto. Bueno, aquí saludamos a Carlos Frías, que nos está deseando una muy buena noche, y también gracias, Carlos, y también a don Pedro Zurita, preguntarles lo que tú ya has dicho, cuáles consideran ustedes sus obras favoritas de Tchaikovsky y por qué. Y pues honestamente, hablando de la Manfredo, me parece que sí, es Manfredo y Sinfonía en 4 cuadros, me parece que es así, no en 4 movimientos, Sinfonía en 4 cuadros, porque son estos 4 episodios de Lord Byron, que además para mi gusto personal, están muy bien retratados musicalmente, siguen perfectamente el texto de Lord Byron, así que es una de mis piezas favoritas, de hecho, de Tchaikovsky, y bueno, hay mucha gente que probablemente no le guste este compositor, o sea, estarán en todo su derecho, pero no tenemos por qué limitar a la demás gente porque a mí no me gusta Tchaikovsky, nadie lo va a escuchar. Bien recuerdo las palabras de una gerente de emisora de música de concierto, que ya no es gerente, gracias a Dios, que en algún programa se le ocurrió decir, porque el público llamó, pidió, creo que el Vals de las Flores, y ella dijo tajantemente que en su gestión, mientras ella fuera gerente, jamás se oiría Tchaikovsky en esa estación. O sea, qué amargura, qué amargura, José María. Es que es como quitar los tacos al pastor de la cocina mexicana
mientras está gobernando tal o cual, porque a mí no se me pega la gana. Qué amargura, exactamente. Pobrecita señora que le encantan Stockhausen y Ligeti y Xenakis y Ruiditos, pero la gente, ¿qué culpa tenemos, no? Entonces, definitivamente es uno de los grandes melodistas de toda la historia de la música. Eso es todo. Entonces, pues creo que, no sé si ya hay algún comentario. Sergio Gasca también ya está aquí con nosotros, Así me es. parece. Gracias a las amigas y amigos que se han conectado a este live, en donde hemos divagado un poco sobre Tchaikovsky y les preguntábamos qué obras les gustan a ustedes de Tchaikovsky, cuáles son sus sinfonías favoritas. Yo creo que sí tendremos que meter de excusa en este curso a Manfredo. Haremos algo de tiempo porque eso nos ayuda también a pues a ver esa otra faceta sinfónica, pero programática de Tchaikovsky, o sea, una obra que tiene detrás un programa, aunque pues nos vamos a dar cuenta que las sinfonías de alguna forma tienen un programa personal también, o sea, son sinfonías que viven, se alegran y sufren en torno a la propia vida del compositor. Hay compositores que tenían, digamos, la característica de poder dejar su vida a un lado y componer con la maestría técnica. No estoy siempre tan seguro que eso aplique al 100% porque siempre hay ciertos elementos biográficos que se introducen en alguna obra hasta de los compositores más retraídos. Pero en el caso de Tchaikovsky, si la música está a flor de piel es porque él también era un hombre a flor de piel. Tan simple como leer sus cartas, que yo recomendaría mucho hacerlo. Yo tengo un volumen de las cartas de Tchaikovsky y es fascinante porque además da cuenta del amor que le tenía a sus hermanos, que ese es otro punto bellísimo. Esa parte no se nos debe de escapar. Había una relación intensa y de gran belleza con los hermanos y de grandes te mando besos, querido hermano, querido Modia, que era, como le decía, Modesto, que era su hermano favorito y que por cierto era el otro artista de la familia, nada más que Modia había salido dramaturgo. Entonces, pues todos esos retratos, yo les digo, anímense a tomar el curso y a dialogarlo, porque la idea también es vamos a hablar, vamos a dialogar como lo hemos estado haciendo José María y yo a lo largo de estos ejercicios, pero también los queremos escuchar. Y esa parte está interesante, o sea, pregunten, sugieran. Dice Sergio Gasca, iba José María, a mí sí me gusta Tchaikovsky, no recuerdo una obra que me desagrade, si acaso me cuesta escuchar la patética. Mira, qué interesante, porque si se acerca al curso, pues bueno, trataremos de desentrañar esa obra. Me deprime el último movimiento, me pone un poco mal y pues agradezco mucho el que Sergio tenga esta pues apertura a decirnos lo que experimenta con una obra de tales características. Dice Pedro Zurita, 1812 por los fortísimos, pone FFFF. Concierto para violín por la interpretación de Perlman, dice Dama de Picas por ser la primera que pude ver en el Bolshoi de Moscú. Órale, eso, ahí sí lo envidio, porque yo el Bolshoi lo tengo todavía en las cosas a hacer antes de morir. Todavía te queda mucho tiempo. Y yo, la Dama de Pique, bueno, pues yo la vi en el Met, entonces, que bueno, ya había ido varias veces. ¿Cómo te gusta presumir, José María? ¿Cómo te gusta presumir? Ya sabes que yo soy bien presumido, pero la cosa es de que allí estaba presentándose Vorostovsky. Y a mí me tocó yo andaba buscando, iba con mi grabadora de la radio y todo esto, y me tocó una entrevista de 5 minutitos que él me dio en el lobby del Met, en Nueva York, entre funciones y ensayos y todo eso, así que pues bueno, fue una de las grandes glorias. En aquella época yo pues la verdad no usaba cámaras para
presumir, eso sí que estaba yo con tal artista, no existían los celulares para sacar selfies, así que bueno, muchas de las cosas están ahí en cassette y algún día pues las vamos a ir recuperando, pero muchas gracias Pedro por estos comentarios y Sergio, bueno, sí, yo creo que es que nos deprime porque uno siente el dolor del músico, siente el dolor que en algún momento también nosotros sentimos. Entonces nos vemos expuestos a nosotros mismos, Sergio, Ricardo, amigos, ¿no? O sea, a mí también se me hace muy doloroso, ¿no? Pero es catártico en algún momento y yo la vez más reciente que escuché la patética de Tchaikovsky en un disco, que me puse tranquilamente a escucharla, a los 2 minutos ya tranquilamente no la pude seguir escuchando y saqué la partitura. Entonces empecé a seguir poco a poco cómo iba y ya al ratito, a los 10 minutos, agarré esta pluma y empecé a hacer como que, ¿no? Como que le estaba yo dirigiendo y al llegar al final, al último movimiento, haciendo este tipo de movimientos, sí que a lo mejor, bueno, la gente si me ve por la ventana dirá, bueno, este está loco, sí, sí estoy loco, pero es tan catártico, es como finalmente, bueno, despedir al artista porque sabes que pues se está despidiendo, aunque históricamente no era así, personalmente no sabemos exactamente, hay mucha literatura al respecto de si sí habían dado la orden, si no habían dado la orden, pero por eso los invitamos al curso, porque ahí vamos a saber las viejas versiones y las nuevas, no versiones, sino realmente lo que pasó con Tchaikovsky al final de su vida. Que estaba enfermo, no estaba enfermo, andaba con alguien y dijeron, a este me lo silencian. Todo eso, recuérdenlo, hay que hacer la promoción. Lo vamos a hablar en este curso de las sinfonías de Tchaikovsky. En una semana exactamente vamos a empezar y nos va a dar muchísimo gusto, no solo que ustedes se inscriban, sino que si saben de alguien que le puede interesar y que pues esté puestísimo para acompañarnos en estas sesiones, pásenle la información, el correo electrónico en el cual pueden inscribirse o pedir informes y encantados de la vida, vamos, como dice Ricardo, no solo a exponer de lo que tratan las sinfonías en lo académico, en lo emocional, sino también a conversar con ustedes. De eso se trata también esta interacción, ¿no, Ricardo? Es indiscutible que la obra de Tchaikovsky, como la de cualquier compositor, se debe de vivir en torno también a lo que ha sucedido, lo que sucede con su vida. Y eso nos ayuda a desentrañar intereses, pasiones, su vida personal. Y que en este caso, pues hay muchas obras que están detonadas precisamente por elementos de su vida personal. Y quiero decir que esa última sesión que vamos a tener en donde hablaremos, entre otras cosas, de la sexta, pues nos va a ayudar a desentrañar un poco ese final tan extraño y que sigue siendo el día de hoy pues un elemento polémico de la vida de Tchaikovsky, ¿no? Un hombre que estaba en total y plena actividad hasta poco tiempo antes de morir, ¿no? Y, y lo interesante es que quizá esa sexta sinfonía pueda significar muchas cosas, ¿no? Como diría Sergio, ese final tan tremendo, tan poco usual, porque como hemos visto a lo largo de la historia de la sinfonía, ha habido mucha creatividad en las sinfonías. El propio Haydn, por ejemplo, tú ya te aventaste las 104, yo estoy en mi Haydn Challenge, y a veces inicia las sinfonías con movimientos lentos, cambia el minueto a un segundo grado, pero no termina las sinfonías con un adagio o con un movimiento lento. Más que la de los adioses. Sí, pero incluso al inicio, pues empieza más o menos animada y luego va perdiendo vapor, ¿no? Pero en este caso, pues no, es realmente desgarradora. Yo pienso que por otro lado nos permite el experimentar las
ciertas cosas, la música, y ahí sí recordando un poco lo que decía Mahler, que me parece muy interesante. Mahler decía, si pudiéramos expresar en las palabras lo que expresamos con la música, no haríamos música. O sea, la música te abre otros sentidos de conciencia e incluso diría yo de inconsciencia si tomamos un poco la teoría psicoanalítica. Y, y me parece que esto es lo que permite una obra como la de Tchaikovsky, que nos reflejemos en sus explosiones de alegría. ¿Quién puede resistir, por ejemplo, esa segunda sinfonía, la pequeña Rusia? El final bien interpretado, exuberante, o el de la cuarta, pero también cómo no podemos quedar emocionados con los valses de sus sinfonías o con un movimiento desgarrador, y que a lo mejor en ciertos momentos de nuestra vida algunas de estas obras o movimientos van a tener una conexión muy particular con nosotros y también van a servir de catarsis. Entonces, estoy de acuerdo que la sexta no es la sinfonía más fácil de escuchar y yo lo admito, yo ahí me siento reflejado con Sergio Gasca, pero vale la pena hacer el intento y de pronto también darle su audición a esta obra magistral. Sí, pues bueno, así es el comentario de Sergio, pero bueno, yo creo que la situación de la depresión es algo muy fuerte. Entonces, más bien yo creo que, bueno, no sé si Sergio realmente le deprime o lo pone triste o lo pone nostálgico, porque hablar de depresión es algo muy fuerte. Entonces, a mí no me deprime, a mí sí me hace reflexionar mucho, me pone muy nostálgico, sobre todo porque te conecta a momentos nostálgicos de tu vida, a lo mejor momentos quizá un poco dolorosos. Por eso, para mí, esta vez más reciente, que pudo haber sido hace unas 3 semanas, de seguir con la partitura, la música, pues me puso como cerebralmente a seguir las notas y de alguna manera seguir mis movimientos un poco mecánicos solfeando, ¿no? Pero siempre habrá algo te conmueve, más que me deprime a mí, me conmueve, ¿no? Y sobre todo sabiendo qué es lo que estaba pasando en la vida de Tchaikovsky. Yo, bueno, escribí una nota al programa hace varios años que en este fin de semana, por cierto, la Orquesta Sinfónica del Estado de México tocará la Sinfonía Patética de Tchaikovsky y aparecerán mis notas al programa. Claro, ahí se dicen varias cosas, pero no lo que exactamente vamos a decir en el curso. Pero termino la nota con una cosa muy interesante que me salió de repente, o sea, me salió del alma terminar la nota de esa forma. Eh, Vaya, las últimas notas que se escuchan de la Sinfonía Patética es como si fueran unos puñados de tierra que caen sobre un féretro cuando ya lo están enterrando. O sea, esa sensación de repente me dio, ¿no? Y es muy fuerte, es que realmente es muy fuerte seguir hasta los últimos pizzicati de los contrabajos y nos deja absolutamente sin aliento. Yo creo que también hay gente que, bueno, pues ya sabes que es muy sangrona, pues hay gente que calla a todo el mundo cuando todos aplauden después del tercer movimiento, ¿no? Yo también de repente lo hice y ahora ojalá pudiera ir a conciertos porque todo se ha restringido mucho más, que quisiéramos ir a conciertos y que se tocara esta sinfonía, pero yo dejaría que le aplaudan. ¿Por qué? Porque está respondiendo tu alma ante algo fresco, brillante, hermoso, triunfal. Y bueno, yo en lo personal no puedo, ahí sí no puedo aplaudir al final del cuarto movimiento. No puedo, es muy doloroso. O sea, llega un momento en que también haces catarsis junto con todo el público, la orquesta, y poquito a poco, pero tienes que respirar. También es lo que nos da la música y poderla compartir así entre amigos, entre gente que le gusta.
no es tanto de que tengo que aplaudir porque tengo que aplaudir. Si no quieres, no aplaudas. Y si en algún momento todo el público, la gente en la sala de conciertos aplaudió y quieres aplaudir, pues aplaude. Es una demostración de júbilo ante lo que estás escuchando, ¿no? Entonces, si lo vemos un poquito como socialmente correcto o incorrecto, bueno, pues creo que ahí estamos, ya a estas alturas del siglo XXI, estamos un poquito, pues mal, ¿no? Bueno, eso opino yo. Yo ya cambié mi idea al respecto de eso, fíjate. Y ¿Ah, también sí? yo soy ya de la idea de que aplaudan cuando quieran aplaudir. Por supuesto. ¿Y qué me hizo cambiar la idea? Precisamente leer mucho sobre música en el siglo XIX, en donde de pronto si les gustaba se ponían a aplaudir movimientos. Y uno lee, por ejemplo, las memorias de Héctor Berlioz y te consigna y aplaudieron después de tal movimiento y le valía un cacahuate. O sea, ahí no era de que es que se pierde la concentración de la obra. Estas cosas yo creo que nos las metieron en la cabeza algunos directores de orquesta y hicieron que la música sea más, más pedante, o sea, lo que hay alrededor de la música clásica, y esto nos permite a veces poner una barrera entre el oyente y la música. Y eso me parece que cualquiera de los que somos amantes y hemos dedicado tiempo a la difusión, al impulso de las artes, a la gestoría, lo tenemos que evitar. Entonces, si llega alguien y que se emocionó después del movimiento, esa, pues, esta marcha exuberante de la sexta y quieren aplaudir, pues háganlo. Y si los calle, pues que se quede el amargado ahí callándolos. Dice Sergio Gasca, ya para ir cerrando este live, que ya se nos fue casi a la hora, me trae recuerdos tristes y dolorosos de mi vida en los que realmente estaba deprimido. Puedo escucharlas si me preparo para ello, si no hay alguien que me interrumpa o si voy solo a un concierto. Sí, Pues claro, es válido, claro, definitivamente. claro. Nos conecta eso es lo importante también en Tchaikovsky, quizá como muchos compositores lo logran, pero Tchaikovsky tiene esa gran habilidad melódica para remontarnos a algún momento de nuestra vida, como es en Sergio, como es en todos nosotros. Así que pues vamos a descubrir más. Creo que es prudente que tú digas la promoción de cómo es este curso, cuando empieza, dónde se pueden inscribir y los estaremos esperando. Muy bien. Nuestro curso de las 6 sinfonías de Tchaikovsky, curso en línea, comienza próximo martes 28 de junio, continúa el martes 5 y concluye el martes 12 de julio de 7 a 8 y media de la noche. Informes de inscripción en info@gurucultural.com, como viene aquí precisamente en este flyer que estoy compartiendo. Y ahí les damos toda la información sobre costos de inversión, etcétera. Y además en nuestras redes, tanto de José María como las mías, en Twitter, donde también nos conectamos todos los días, les iremos poniendo también links directos a una página donde también pueden encontrar una información más precisa. La idea es que en cada sesión vamos a abordar, por ejemplo, en la primera sesión, la primera y la cuarta sinfonías. La segunda sesión, la segunda y la quinta. Y la tercera sesión, la tercera y la sexta. Y buscaremos hacer algún espacio pertinente para Manfredo, que quizá también valga la pena. Así que se trata de eso y de descubrir a Tchaikovsky en todo su esplendor como compositor y como ser humano, haciendo un retrato al lado de sus sinfonías. Así es, Ricardo, muchas gracias y pues la invitación está ahí. Nuevamente, no solo si ustedes quieren tomar este curso, pues ya saben en dónde poder escribir para obtener informes y también inscribirse, pero si por alguna razón no lo pueden hacer, díganle por favor a alguien que tengan ustedes confianza, a algún conocido, algún familiar, alguien que probablemente sepa que le puede interesar este curso y pues estaremos encantados de recibirlos. Ya tenemos varios inscritos y estamos contentísimos de ello porque vemos el gran interés que existe en nuestra comunidad, pero pues inviten a más gente
para que de alguna forma pues se vaya haciendo mucho más comunidad y al momento de poder escuchar durante el curso sus opiniones, sus comentarios, se haga verdaderamente muy rico. Y se me fue el tiempo volando, Ricardo, Sí. así que pues esta es Permíteme una cosa más. Adelante. En esta ocasión también estamos manejando la posibilidad de que asistir a una de las sesiones, si tienen un interés particular por la cuarta sinfonía, por la quinta o la sexta, por alguna razón no pueden estar en todo el curso, también tenemos esa modalidad de pago por sesión, o sea, o de inversión por sesión, y eso también es bueno porque pues ayuda a nuestro tiempo si es que es necesario. Claro, yo recomiendo que estén con nosotros todo el curso completo, pero bueno, hay también estas posibilidades. Así que, pues les agradecemos mucho, José María. Claro, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, Pedro, Sergio, bueno, me parece que Carlos, y bueno, quienes vean después, esperemos que sí se quede grabado para que quienes lo vean posteriormente, ya no en vivo, pues se animen a inscribirse a este curso y pues también nos dejen sus comentarios. Se nos fue el tiempo volando, muchísimas gracias. Ya saben dónde pedir informes, dónde inscribirse y los esperamos próximo martes para iniciar juntos este curso sobre Tchaikovsky. Los esperamos el siguiente martes con todo gusto y muchas gracias. José María Álvarez, Ricardo Marcos, nos despedimos con todo gusto de ustedes. Gracias, que tengan muy buena noche y hasta el próximo martes en el curso Tchaikovsky.